comprobamos cómo la Señora de los Milagros, de la Virgen María, permanece intacta a pesar de las fuerzas de la naturaleza extrema. El suceso más importante y comentado gira en torno a lo sucedido en el altar de la Virgen de la Quebrada en Acapulco, ya que este se encuentra intacto tras el paso del huracán Otis. La imagen se hizo viral en las redes sociales debido a que, a pesar del viento de 350 kilómetros por hora que la impactó, no la destruyó de manera inexplicable, al igual que los focos alrededor del altar. También en otra zona de la bahía del puerto de Acapulco, como lo ocurrido en la zona de la llamada Costa Azul frente a la playa, un altar de la Virgen de Guadalupe permanece intacto, a pesar de haber sufrido directamente los vientos de más de 300 kilómetros por hora, mientras que todas las estructuras de madera, palma y concreto que se encontraban a su alrededor quedaron completamente destruidas. La iglesia de María Estrella del Mar, ubicada en pie de la cuesta, resultó dañada en su interior completamente y se perdió el mobiliario. No así el altar a la Virgen de Guadalupe, que está montado sobre una base de concreto. Resistió los vientos de 300 kilómetros por hora del huracán Otis y permaneció totalmente intacta la figura de la Virgen María. También podemos apreciar que la maceta donde se encuentra la figura de la Virgen no sufrió daño alguno. Todo lo demás simplemente desapareció de este lugar. En redes sociales, usuarios compartieron imágenes en video en el que aparece la figura de la Virgen María completamente intacta dentro de un nicho, en lo que parece ser una zona afectada por las fuertes lluvias y vientos del huracán Otis que tocaron tierra el miércoles 25 de octubre de 2023. Ni los vidrios y tampoco la estructura del sitio donde está resguardada la figura sufrieron algún daño. No así todo lo que está a su alrededor, que quedó completamente destruido. En la zona de la playa en Puerto Marqués, en una zona donde había palapas, quedó todo destruido, excepto la figura de la Virgen de los Mares, la cual permaneció de pie y sin ningún daño. Debido a esto, los pobladores de esta área manifestaron que se trató de un milagro. La Iglesia Católica St. Hubert en Garyville, Estados Unidos, compartió la foto de una estatua de la Virgen María que quedó intacta a pesar del paso del huracán Ida, que tocó tierra el 29 de agosto del 2021 en Louisiana, en los Estados Unidos. El huracán de categoría 4 dejó sin electricidad a más de 1 millón de personas en el área metropolitana de Nueva Orleans y provocó la muerte de 2 personas. Asimismo, Heidi Wilson indicó que cerca de la iglesia en la calle Crocus también se encontró una escultura de la Madre de Dios que se encontraba sin daños. Pero lo más extraordinario es que la figura de la Virgen se encontraba de pie sobre el agua. La fotografía inmediatamente comenzó a generar comentarios, ya que las personas comenzaron a interpretar la fotografía como un mensaje de la propia Virgen, que a pesar de la tragedia, se mantuvo de pie caminando sobre las aguas de la inundación. La capilla donde se encontraba el cuadro de la Virgen de Guadalupe quedó intacta tras el incendio en la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame de París sufrió un incendio en la tarde del 15 de abril de 2019 en el tejado del edificio. En medio de la destrucción, con una duración de al menos 12 horas, pocas cosas lograron salvarse del interior de este recinto sagrado, y gran parte de las obras de arte fueron afectadas. Sin embargo, la capilla donde se encontraba el cuadro de la Virgen de Guadalupe no tuvo ningún tipo de afectaciones. Tras una entrevista realizada al padre José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México, comentó que era un verdadero milagro que el lugar donde estaba el cuadro de la Virgen no sufriera ningún daño. La Virgen María de la Catedral de la Anunciación en Turquía, febrero 2023. En la madrugada del lunes 6 de febrero, un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió al sudeste de Turquía y el noroeste de Siria, dejando más de 3.600 muertos y otros miles de heridos. Horas más tarde, en torno a las 13:30 hora local, un segundo terremoto de escala 7.5 sacudió el centro de Turquía y derribó más edificios. Pero lo extraordinario tras los terremotos fue descubrir una imagen de la Virgen María que quedó intacta tras el desplome de la Catedral Católica en Turquía.
La imagen mariana resultó sin daños tras la caída de la Catedral de la Anunciación en la ciudad de Alejandreta, en la provincia turca de Hatay. En una publicación posterior, también en Facebook, el sacerdote comentó que el desplome de la catedral es impresionante, considerando que ayer mismo celebré la misa del domingo. Imagen de la Virgen María en Filipinas queda intacta a pesar de sufrir terremoto y tifón. Filipinas, país que ha padecido un fuerte terremoto a mediados de octubre de 2013 y luego en noviembre el azote feroz del tifón Haiyan, que provocó 10.000 muertos, 5 millones de afectados y 300.000 desplazados. La imagen en pie ha significado para miles de filipinos la cercanía de la madre que ve a sus hijos sufrir mientras ella misma también sufre, pero que se queda en pie para que ellos no se desplomen moralmente.